y el Alto, si tiene ustedes actividades, ¿no? El trabajo sobre todo y algún tipo de actividad, si no es necesario, no salga, por ahí también acompañe a los hijos a los desfiles que vayan a tener y si de ser necesario hágalo tempranito para que usted no esté renegando, porque de hecho es que vamos a tener una congestión vehicular en las ciudades de La Paz y el Alto respectivamente. Las 16:30 y a esta hora de la tarde ya tenemos a nuestros hermanos que nos vienen visitando y en esta ocasión le vamos a dar la cordial bienvenida al hermano Braulio Cordero Tallacagua, quien es presidente de COSODESA en La Paz, del Consejo Social Departamental de Salud de los 87 municipios y las 20 provincias. Hermano, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, hermana, por la cobertura. Queremos saludar a nombre del cuerpo director del Consejo Social Departamental de Salud, saludar también a nuestras hermanas autoridades de ALS, Colosas, 87 COSOMUSAS de nuestro departamento de La Paz, de las 20 provincias. Nosotros somos autoridades departamentales, como anteriormente le hemos dicho. Muchas gracias por la saludación, hermano. A ver, hermano Braulio, ¿cuál es el motivo de la presencia? Adelante. Bueno, en este momento estamos pasando a este prestigioso medio de comunicación para poder hacer una invitación, ya que estamos en las últimas fechas de la campaña electoral y nosotros como estructura social en salud también estamos pensando en coordinación con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Provincias para hacer una invitación a todos los candidatos, candidatas, ¿no? A lo que son para senaturías, para diputados, para que en fecha 9 de este mes de agosto estamos haciendo un foro debate, ¿no? Para que ellos puedan exponer sus propuestas como en lo que es el ente legislativa y por lo tanto por este medio queremos invitar de que todos los postulantes, las hermanas, hermanos postulantes a senatoría y diputación pueden pasar, ¿no? Estamos justamente en este medio de comunicación que es la Radio San Gabriel. Vamos a estar haciendo participar, ¿no? El día sábado 9 de agosto a horas 7 de la noche, ¿no? Hasta por lo menos 2 horas vamos a debatir, ¿no? Entonces invitamos de antemano con todo cariño a todos nuestros hermanos y hermanas para que puedan participar y puedan presentarse y justamente nosotros vamos a hacer la correspondiente invitación de manera escrita también, ¿no? A las diferentes partidos políticos, hermano. A ver, hermano Braulio, en el tema de salud hay mucho que hablar, mucho que decir. Lamentablemente tenemos deficiencias enormes en el ámbito público, la atención. A ver, para dar simplemente un ejemplo, lo que viene ocurriendo en el Hospital de Clínicas, ¿no? La mayoría conocemos, ¿no?, de la población cómo es que se tiene que atender a los pacientes ni en emergencia, ¿no? La emergencia completamente llena y también tienen que atenderte en una silla, cuando no debería de ser así, hermano. El ámbito de salud es uno de los temas más preocupantes, pero hasta el momento poco se han referido a este tema, hermano Braulio. Sí, hermana, prácticamente la salud prácticamente ha sido olvidada, ¿no? Por parte de los municipios, departamental y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque quizás en este aspecto la salud es donde más requiere una atención muy importante en aspectos de infraestructura, equipamientos, medicamentos y lo que es también el aspecto de recursos humanos. A nivel departamento de La Paz, como otros departamentos, necesitamos lo que es recursos humanos, ¿no? Inversión en aspecto económico. Lastimosamente, en los diferentes hospitales de tercer nivel, que es competencia departamental, hay ese tipo de problemas, ¿no? Donde no se puede recibir a los pacientes de manera oportuna, no existe una atención de calidad y de calidez, en donde la población se siente abandonada, ¿no? Entonces muchas veces ahí es donde se pierde. Y nosotros, por ejemplo, hemos visitado diferentes municipios, a los centros de salud en las provincias. Prácticamente da pena porque en aspectos de infraestructura no tenemos una adecuada ¿no? Para poder atender a los pacientes. Prácticamente hay centros de salud en el aspecto de infraestructura está totalmente abandonado, inclusive está de adobe, con techos prácticamente precarias, y yo creo que la salud no debe ser, porque la salud es
es prioritario, ¿no? Entonces, como autoridades nosotros, y es por eso que hoy nosotros hacemos límites para que, a ver, ¿cómo están pensando los postulantes a la presidencia, vicepresidencia, senaturías y diputaciones? ¿Cómo están pensando para poder proponer a la población, ¿no? Porque prácticamente nos estamos olvidando lo que es la salud. Debía ser salud, educación debía ser primordial, ¿no? Debía ser atendida de manera urgente, ¿no? Como usted decía, hermana, prácticamente hemos visto también los hospitales de tercer nivel, está prácticamente colapsada, no hay camas, ¿no? Entonces yo creo que la población también necesita una respuesta urgente a esta situación. Y hasta que chichlevita que rapa, semana que faltará que pase semana transport anjañane, que trocan incat asjañane, o que aquí humana que ma foro wakist asipta, o que vale askiwa, a corona que educación que toque con jamás que aquí sajilata, ma kutim amtañane, a que foro que con sapasini, con jamanis o hilata. Olika, yo espagara culiaca, checasa nanakawa, ma coordinación acá. Asamblea Permanente de Derechos Humanos Regional Provincias, Jupanacampi, Nanacasa Sictas, a ver, Kitizas Sictaski, kun jamás propone que propuesta política, acá partidos políticos, Torrejani Utikiti, no Ucatanakaja, Lord Añani, a ver, invit Añani Sasina, no Ucatakiwa, acá, sábado, la Tunca, Urunot Pasquipan, acá, agosto, Pasina, acá pasado de San Gabriel Oxatoquena más foro debate va que taski ukote que invitata tajpacha gila cuyacana que tiene cateja postulación que como senador, primer senador del departamento de La Paz, como era que diputado pluris uninominal supanacaro no supanaca a ver más propuesta con hamsa supanaca amuyasip que aspecto de salud, educación y justicia, no acá departamento de La Paz togen mauquita acá quepa maranaca acá salud, como educación, justicia haniwa sumuñata qarakiti no mauquita utjiwa inasa ma suma atención sañas pawa haniwa sumpacha acá quepa maranacasa usuna casa por ejemplo sarampión no a veces pachaja que tiene que tener autoridades departamentos panacas haniwa suma chamancha utjarakiti no cuata no nakaja amuita sina a ver, Hawilt Añani, que tiene casa como partidos políticos, como representantes, Sarasipkis, de diferentes circunscripciones, Oxatogenecata, Pastani Pansasina, ¿no? Tucata Cuyaca, Nana Casa, Hawilt Apta, acá que te nana caja como autoridades departamentales del Consejo Social Departamental de Salud, Jupanacar Hawilt Ap. Hilana Cuyacanaka Pastani Pjama, Humanacata que caja seguramente más oportunidad, Kunti Humanacaj Amuit Apta, Lup Iguanac Apanipta, acá más propuesta política, acá elecciones 2025, ¿no? Ñakira Kiwahaniwa, Walja Uruna Paltjarekit, Ñakira Kiwa, Tunca Corona ya está aquí Jaratan Cuyaca, entonces Cataquiwa Cuyaca, Javita Tajpache, que tiene que tener postulantes como senaturías y diputados. Hilata Maja Educación Toquet con Samoit Asta, Corona Canaca Ciudad del Alto, Xanja, clases a distancia, clase virtual. O Campequio Saran Japri, Kunazo Kama Spacha, ministro de Educación Sanquireja, Haniti vacuna na kautpacho, ka Haniti turkat kaspa saram piunusur, con más amuitas pegilat. Nanakaja amuit kasinja inasa falchema coordinación con las autoridades departamentales, ¿no? Acá Ministerio Toquiendo como departamental. Avis pachaja educación toquenja, avis pachaja sakirakua educación a distancia, virtual. Pero educación tocan hanuk como paquete, ¿no? Nanaka muy actual de que con una parte más educación virtual tocan sarata queja, hanu wa una caja sumia te capquete, ¿no? Ahí es para generar que más suma katokawi uxupanaka katot al contrario, con una parte última educación presencial. Unya si quiere que uno, una caja sumia tijta apje, con una tarea que te uticheja o con expresidente apjarak, ¿no? Entonces, ukan mauquita hisnawa hay retraso educativo en el sistema educativo, ¿no? Como también retraso en el sistema de salud. Entonces, nana caja acá autoridades departamentales supanakaru katujtapana, ¿no? Ahí es pachaja con una pacheteja ma uso sarteja, con una pacheteja una caso uso ta, ¿qué quiere que haga un directa, ¿no?
Kepa que usar naxer hani uka kamanya pa que tilana kullakanak más al contrario hanira sumsat kipana ukawa ma prevención uthañapa wawanakataki no hilir auki hila kullakanakataki como ahora que tiene que tener discapacitados los más vulnerables no hisno hupanakataki kullaka. Vale. Ahí está también, hermano, usted tocaba un tema importante y tiene que ver con el ámbito de la justicia. En el tema de la justicia, ¿qué debe prevalecer, sobre todo en las áreas rurales? ¿La justicia ordinaria, la justicia comunitaria? Al final parece que muchas veces se hace prevalecer el primero, ¿no? Y no se toma en cuenta también el tema de usos, costumbres que se tienen en nuestras provincias. Y eso también las autoridades, por lo menos mínimamente, no han hecho referencia a este tema. En este caso, los candidatos presidenciales. Así es. Lastimosamente tenemos esa mala experiencia porque tenemos lo que es las jurisdicciones correspondientes en los diferentes municipios, como son los AILs, los suyos, se rigen según sus usos y costumbres, ¿no? Y también lo que respalda lo que es la ley 3 deslinde jurisdiccional, nos respalda para poder hacer nuestra justicia propia, digamos, ¿no? Entonces, exacto, lamentablemente la justicia ordinaria prácticamente muchas veces hoy en día vemos que está totalmente politizada, exacto, cosa que no debería ser. La justicia debería ser parcial, ¿no? La justicia debería ser barata, ¿no? Accesible a toda la población, pero lamentablemente hoy en día la justicia está totalmente mercantilizada, ¿no? Donde el que tiene más dinero es el que accede a la justicia, el que no tiene dinero prácticamente está rezagado, está prácticamente a su suerte, ¿no? Entonces, cosa que en la justicia indígena original es muy diferente, ¿no? Aquí no necesitamos de que, jueces, ¿no? Exactamente, o sea, no necesitamos jueces, no necesitamos de que aquí haya una investigación, sino es que además al contrario, la población juzga, ¿no? Delibera, ¿no? Entonces prácticamente estos últimos años la justicia indígena originaria campesina está cegada, está como estuviera amasado, ¿no? Para poder, no por las normativas que tenemos, prácticamente la justicia indígena originaria no tenemos un código, ¿no? Como es el código penal civil. En la justicia ordinaria prácticamente no, se basan, porque prácticamente a veces eso también hace de que retarde la justicia, ¿no? Entonces, en las provincias más que todo hay bastante necesidad de justicia, pero justicia de verdad. Y lamentablemente podemos ver, hermano, que dejan de lado, ¿no?, el tema de la justicia comunitaria, ¿no? Dicen, vamos a hacer esta actividad, llega el tema del fiscal, del juez, se denuncia ese tema y pasa a otro tipo de jurisdicciones, cuando nada tiene que ver. Incluso se puede solucionar algún tipo de problema de manera interna, pero incluso lo hacen llegar hasta Sucre, ¿no? Así es. Hermano, y eso creo que va alargando el proceso. A los litigantes los van cansando y económicamente también los van cansando, porque tienes que erogar recursos económicos y gastar constantemente por un pequeño proceso, o tal vez por riñas y peleas que podían haber solucionado, pero lamentablemente llegan hasta estrados judiciales, hermano. Lastimosamente, esto, lo que es la justicia ordinaria, está hecha para aquel que tiene dinero, ¿no? Porque prácticamente el hermano campesino que trabaja con la agricultura, con la ganadería, prácticamente tiene un ingreso económico muy bajo, ¿no? Y por lo tanto no se puede costear pues ese tipo de coste, digamos, ¿no? en la justicia ordinaria, porque prácticamente para salir de la provincia a Ciudad de La Paz, obviamente es un costo, y para poder ir a otro departamento es otro costo también, y muchas veces hoy en día estamos en una crisis económica, política, social, prácticamente es muy complicado para poder encontrar lo que es el recurso económico, ¿no? Y muchas veces los productos que un hermano campesino que produce, ni siquiera tiene un costo real como debe ser, no está valorado, ¿no? A lo contrario, lo que son los productos industrializados tienen un costo ya elevados, ¿no? Donde no se puede acceder fácilmente, ¿no? Entonces, hoy en día es más complicado, ¿no?, acceder a la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, en estas campañas electorales, que hoy los que están postulando para presidenciales, para vicepresidenciales, senatorías, diputados, debían plantear propuestas reales, ¿no? Propuestas donde
esta situación de justicia, la falta de justicia, la falta de accesibilidad a la salud, la falta de la buena educación en la población, debíamos ver prácticamente propuestas reales, pero no estamos viendo, ¿no? La población está confundida y no tenemos por lo menos quién va a ser el portavoz real para que estas últimas gestiones, quién va a gobernar el país, ¿no? Es por lo tanto nosotros nos estamos enfocando también como una organización social de control social, ¿no? Entonces nos preguntamos también qué va a ser de la salud, qué va a ser en la educación, qué va a ser en la justicia, porque prácticamente en los diferentes debates estamos viendo, no se está tocando estas temáticas, que son muy importantes, ¿no? Entonces, nosotros por lo menos queremos aportar con un granito de arena para que de alguna manera podamos resaltar, ¿no? Para que el postulante pueda comunicarse mediante estos medios de comunicación, estos espacios de debate, ¿no? Para que la población vea, ¿no? Y así decidir también quién va a ser su futuro representante en lo que es como diputados y senadores. Hermano Braulio, hay también una problemática que se ha generado en diferentes municipios de las 20 provincias del departamento de La Paz, tienen el problema de los límites. ¿Cómo es que se puede solucionar aquello? ¿Tiene que pasar también por autoridades del Estado o a la jurisdicción, en todo caso tiene que ser el municipio como tal? ¿Por dónde tiene que pasar la solución? Porque año tras año, municipio tras municipio viene con este tipo de situaciones, muchas veces llegan a las peleas, muerte, incluso. ¿Quién tiene que darle solución, hermano, tal vez por ese lado? Bueno, en aspecto de los límites, por ejemplo, cada comunidad, cada ayllus, cada municipio tiene su estructura social, ¿no? Lo que son las organizaciones sociales matrices, empezando de los sindicatos, subcentrales, centrales agrarias, así podemos llegar a departamental. Muchas veces nosotros mismos nos equivocamos en donde no respetamos lo que es el conducto regular. Muchas veces hay este tipo de atropello, digamos, lo que de una comunidad a una comunidad, lo que es el límite, y prácticamente vamos a otras instancias, ¿no? Cosa que quizás uno podría hacer de que falta el conocimiento real. Sabemos, otra cosa es que no recordamos, ¿no? Por lo tanto, debe haber una capacitación constante, ¿no? La instancia que corresponde, cómo debe solucionar, porque cada instancia correspondiente orgánicamente sabe cómo podemos ser. Nosotros, digamos, los que somos comunarios, sabemos cómo podemos solucionar nuestras problemáticas de límites, pero lastimosamente cuando entre, digamos, por parte del municipio, muchas veces en el municipio no son los hermanos que viven en el lugar, sino que son funcionarios públicos que vienen de otros municipios. Estos hermanos no conocen la vida real o la problemática profunda de los límites, sea municipales, sea de una comunidad, ¿no? Y a veces lo empeoran, ¿no? Lo empeoran en vez de poder solucionar. Entonces, lo que debemos hacer, hermana, siempre dar ese fortalecimiento a las organizaciones sociales matrices, ¿no? Por ejemplo, que decíamos los sindicatos agrarios, ¿no? Los subcentrales, de que ellos pueden subsanar sus problemas, ¿no? Pero a veces hay esa intromisión de personas que realmente no conocen, ¿no? Entonces yo creo que hay que fortalecer, hay que trabajar bastante esa situación, ¿no? Para poder solucionar. Lastimosamente, lo que es la división política prácticamente nos han dividido. Es el problema real, porque prácticamente como pueblos indígenas originarios nunca hemos sido divididos, más al contrario, siempre hemos trabajado de esa manera, de manera orgánica, de manera, tenemos nuestros usos y costumbres como es el AINI, de manera conjunta hemos trabajado, pero el sistema es el que nos ha dividido de esa manera, ¿no? Entonces, por eso hoy en día vemos esas problemáticas de los límites territoriales. Se toqueta amit araquiñani Bolivia marca sajwalaines etiquitan qollqitaipita ukatkhaya sichaja kun amtasip que maymaya candidato sukanakaja kun hamsaka Bolivia marcas nersus ukanak amuit apjete janicha akununakaj yasta taqipun hilhat kharaki ukatkhaniuki uma control ukanakasa sumak ato intat utikaragiti hilata Chaqapani ukuyaka nanakawa
así que ya por ejemplo, ya que municipio toquen canja, por ejemplo, autoridades sindicales supone que utió igual contrabando, ¿no? Mischua anka toquen caro, anka toquen mantenira que axa bolía marcaro, ¿no? Control si panja, por ejemplo, policía o cámara que ejército toquen canja, haneu ma control utikiti, ¿no? Ahí pachaja jupanak pasaya contrabando. Kol katucht asipje ya está que ya pasaya porque aquí, ¿no? Por ejemplo, Mahim Churama, que municipio de Ancoremes, o Masuito Genja, autoridades supanacaja, ma un jasin acá está contra un jasin japanacaja, organiza control de ataque, ¿no? Ukana un jata, con una pachete trancas, policía toquen acá por que contrabando, ¿ja? Uka kitene uka hach años con acá para juta que por que kutawa japjewa. Haniwa pasapjete. Kamsais muni. Kitene kateja como policía supone que informe chorapje. Sasina haniwa pasapjete utji control sindical apakapjatam, ¿no? Entonces uka yatisenja kutawa japjewa han cuasti yaqatu qiram pasapjar contrabandis uka un se way kuyaka. Entonces, Camacha Ñaspasicha, Kepamarana Caja, acá, crisis económica, política, social, Ucantanua, Mauquita, Haniwa, Marca Chirinacaro, Inasa, Kunhama, Sarñapaki, Ukama, Unhataki, Tilana Culiacanaca, Kunalai Cuteja, que tiene que tener autoridades, Supanacaja, Apacapjewa, autoridades, que tiene que tener Irnacañapaki, Marca Chirin Toquempeja, sus castellano le están quitando su autoridad a una autoridad indígena originaria, ¿no? Hanewa churata quite legitimidad. A veces hanes autoridad casual como jopana uñatakiraki, ¿no? Entonces taquichatawa sus derechos, ¿no? Entonces inas ukanaka mauquita amuit añaspa. Lastimosamente que tiene que tener autoridad supanacaja políticamente jala hisnawa taquichatawa, ¿no? Está totalmente politizado hisnawa este castellano aruna. Kunat más sistema político está ocantano ya que pamarana que cuál palasi qué es socialismo, qué es el comunismo, qué es capitalismo ucanex palatar aquí, ¿no? A veces pachaja que tiene que te marcan comunidad y penecan hakasan jani ucanex muy caractante, ¿no? Pero ya que pamarana que unjate kira kiwa con hamsa acá que pamarana que acá sistema político hiwasaro un hawaisto, ¿no? Porque hiwas naira marana que jani kama que tanto más bien hiwas irna kayatanwa Kotus asisa maíz asisa, ¿no? Pero chamarana caste kuna anitux nas hali como que ma político que papan which inca sarnaqtan, ¿no? Entonces o sea, prácticamente se ha politizado y prácticamente los dirigentes se han vendido y son pongos políticos, ¿no? Ya no defiende el interés de la comunidad, ya no es portavoz de la comunidad, de nuestras bases. No, hay pasas ukata inasa a camar portawaistan y la cuyaca. Ma urun kauja contrabandos pasir hamajelat hamana ko itapta. A ver acá nanakaja corpa toquen hikasepta ka peruk toquen. Ma urun paspacha ma sohta tunka hachak años con paspacha, ¿no? Ukaja Konanak sabta aceite naka qetata kamara que azúcar, arroz, ¿no? Con hay manes productos como una camisus que acá Bolivia. Antes mis japonete uketan otra. Ya japonés acá kepa marana kepa pasen acá kepa uruno que hani hikatas kete kaisa por ejemplo. Ancorem toquen hani utkhit antaja, ¿no? Antajani utkhit. Acá chukay lo pasan acá extraen casos to uksan hat ant hani utkhit antaj chaqewa, ¿no? Chakuna pache tehmaine antadaki digamos altasima hakuma quintal hani utkhit quintal. Mínimo, media robita, más, ¿no? Lastimosamente, escasez del producto. Bien, hermano, estos y otros temas también se van a tocar en este foro que van a tener este próximo sábado. Nuevamente, hermano, la invitación para concluir. Muchas gracias. Nuevamente quiero invitar a todos los hermanos, hermanas, postulantes a asignaturías, y como también a diputaciones, tanto circunscripción uninominal, para que puedan participar en este foro debate que se está preparando el día sábado 9 de agosto
aquí en las instalaciones de Radio San Gabriel. Y de manera verbal y por este medio de comunicación queremos invitar a cada uno de ellos para que puedan animarse a participar, ¿no? Porque va a ser abierto también, vamos a transmitir por redes sociales y también por este mismo medio de comunicación, ¿no? Para que ellos también puedan plantear sus puntos de vista, sus propuestas más que todo, para que la población pueda conocer sus propuestas. Entonces, invita a los hermanos autoridades como son Cosumusas, presidente Cosumusas, ¿no? Muy bien, gracias. Le decimos al hermano Braulio Cordero Tallacagua que nos ha acompañado. No se olvide, este sábado tenemos esta actividad importante, así que le deseamos muchos éxitos, hermano. Esperemos que cada uno de los candidatos vayan a estar presentes porque estos temas son de vital importancia. Muchas gracias, agradezco al medio de comunicación y que sea pues en buena hora. Muchas gracias.